Jerusalén cayó ante el Imperio Babilonio, cayó en dos ocasiones, primero en el 597 a.C. y después en el 588 a.C. Esta última fue la caída definitiva de la ciudad. Fue durante la primera caída de Jerusalén que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandó llevar a los príncipes, a los nobles y a los más sobresalientes del pueblo judío cautivos a Babilonia. Es durante esta primera deportación que un hombre de 25 años llamado Ezequiel fue transportado a Babilonia junto al resto del pueblo judío. Sin embargo, Ezequiel no era como cualquier otro hombre, ya que Dios tenía un gran propósito para él en Babilonia. Ezequiel vivió en el exilio a Babilonia hasta su muerte en el 569 a.C., cuando Babilonia ya había sido conquistada por el imperio persa. Ezequiel fue llamado por Dios a la edad de 30 años y escribió en un libro las visiones y revelaciones que Dios le dio. Se sabe que mientras Jeremías profetizaba al pueblo que seguía en Judá y Daniel hablaba a la corte de Babilonia, Ezequiel profetizaba y comunicaba las palabras de Dios al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. El libro se divide esencialmente en tres partes. En la primera parte, Dios le habla a Ezequiel de una manera muy especial. Dios le dio una visión de su gloria. El profeta nos describe que vio una tormenta envuelta en fuego, con una cosa que parecía ámbar dentro de la tormenta. En el interior de esta cosa, Ezequiel vio 4 animales que tenían 4 rostros, uno humano, un rostro de toro, un rostro de león y un rostro de águila, así como 4 alas, de las cuales usaban 2 para volar y 2 para cubrir sus cuerpos. El profeta nos describe que alrededor de cada uno de estos animales vio 2 ruedas que estaban llenas de ojos en su cara exterior. El profeta nos describe que sobre esto vio una expansión que parecía hecha de cristal, y sobre esta expansión vio un trono, en el cual se veía sentado lo que parecía un hombre, pero radiante, brillante y rodeado de un brillo como el arco iris. Como te mencioné anteriormente, en esta visión Dios le mostró a Ezequiel la gloria de su presencia. Esto para que Ezequiel pudiera entender la grandeza y la gloria de Dios, y de esta manera Ezequiel pudiera entender con mucha mayor claridad por qué Dios estaba tan enojado por el pecado que cometía el pueblo de Israel. Después de esto, Ezequiel nos habla de las profecías que Dios dio contra su pueblo. En esta primera parte se nos recalca que los profetas o los que transmiten la palabra de Dios tienen la responsabilidad de alertar al pueblo del peligro o de alertarles si están pecando, yendo por el mal camino. Sin embargo, se nos dice la responsabilidad que tiene el pueblo de responder ante dicha advertencia. Se nos enseña que cada uno de nosotros es responsable de nuestras propias acciones y que cada uno vamos a pagar las consecuencias por dichas acciones. En esta primera parte se nos habla de cómo Dios está enojado contra su pueblo. Esto debido a que el pueblo a lo largo de los años no ha hecho más que acumular infidelidad tras infidelidad, siendo rebeldes a los mandamientos de Dios, una y otra vez. Es por esto que Dios sigue hablando sobre los castigos que recibirá el pueblo. En la segunda parte del libro se nos habla del castigo y destrucción de los pueblos que rodean a Israel, pueblos como Amón, Moab, Filistea, Egipto, entre otros. Esto, claro está, por los terribles pecados que estos pueblos cometían continuamente en contra de Dios, tales como robos, asesinatos, adulterios y pecados tan terribles como pasar a sus hijos por el fuego. En esta parte podemos ver lo que significa que debido a la inmundicia, el pecado y la constante ofensa hacia su persona, un Dios vivo tan grande y majestuoso como el que Ezequiel vio en su visión, esté enojado con nosotros y actúe para traer justicia. En la tercera y última parte se reprende a los pastores de Israel por ser negligentes en avisar al pueblo del pecado que están cometiendo, así como de las consecuencias de este mismo. Además de esto, también se nos explica que este castigo al pueblo de Israel también tiene como objetivo ser testimonio a todas las naciones, que Dios no permite que nadie, de ninguna manera, incluso su pueblo, quede sin castigo por su maldad. Sin embargo, aunque se nos habla de todos estos castigos, también se nos da un mensaje de esperanza. Se nos habla de que Dios es un verdadero pastor que restaurará y dirigirá a Israel por el buen camino. Dios les promete a los israelitas traerlos a todos de vuelta a la tierra que Él les regaló, así como volver a unificar a los reinos de Israel y de Judá. En este momento, Dios le dio a Ezequiel otra visión, una visión llamada la visión del Valle de los Huesos Secos. En esta visión, Ezequiel vio un valle lleno de huesos que ya estaban secos por el largo tiempo que llevaban muertos. Dios le manda a Ezequiel que profetice a los huesos que sus cuerpos serían restaurados. Y esto pasa así: lo que antes eran huesos secos, ahora tiene ligamentos, músculos y piel. Sin embargo, no tienen vida. Dios le dice a Ezequiel que profetice nuevamente, que les diga a estos cuerpos que Dios va a darles un espíritu para que tengan vida. Y esto también pasa así. Dios mandó y los cuerpos cobraron vida. Así como en esta visión, Dios promete darles a los israelitas un corazón y un espíritu nuevo, limpiándolos de su pecado y su iniquidad, dando vida a lo que
antes estaba seco y muerto. Así como al pueblo de Israel, Dios castiga a todas las personas que son rebeldes a su palabra, tanto a los que han sido de su pueblo como a los que no. Sin embargo, podemos saber que Dios siempre tiene misericordia de la gente y que aún este castigo es parte de su plan para poder restaurar a esa persona. Así como Dios le dio esperanza y todas estas promesas al pueblo de Israel, así también Dios promete atraer a todas las personas y reunirlas en su iglesia, dándoles la oportunidad de ser restaurados, limpiados de su pecado y ser salvos.